Llegué a este mundo en lo que podrías llamar el peor momento posible. El matrimonio de mis padres ya estaba colgando de un hilo y mi llegada no ayudó en absoluto. Soy Nicole y mi padre, Tom, no estaba nada emocionado cuando mamá le dijo que estaba embarazada. «No planeaste esto, ¿verdad, Sarah?», gritó durante una de sus peleas. «¿Te embarazaste a propósito solo para atraparme aquí?». He escuchado esta historia tantas veces de mamá que casi puedo verla desarrollarse, aunque yo no tenía la edad suficiente para recordarla. Mamá siempre decía que papá era demasiado despreocupado, demasiado irresponsable para ser un verdadero hombre de familia. Prefería gastar su sueldo en lo que le gustara en lugar de ahorrar para nuestro futuro. Sus discusiones resonaban en nuestra pequeña casa durante 4 largos años después de que nací. A veces eran por dinero, a veces por las noches tardías de papá, a veces por mí. Parecía que todo era un detonante para otra pelea explosiva. Cuando cumplí 5 años, finalmente lo oficializaron y se divorciaron. Papá no se quedó para ver cómo resultaba eso, simplemente desapareció, sin despedida, sin dirección de reenvío, ni un solo pago de manutención. Era como si nunca hubiera existido, excepto por el vacío que dejó en nuestras vidas y la creciente amargura de mamá. «Tu padre no es más que un cobarde egoísta», me decía mamá cada vez que preguntaba por él. Un verdadero hombre no abandona a su hijo, tenía una mirada dura en sus ojos cada vez que se mencionaba su nombre y eventualmente aprendí a dejar de preguntar. La única conexión que me quedaba con el lado de la familia de papá era mi abuela Eleanor. Ella y mamá no se soportaban. La abuela Eleanor culpaba a mamá por el matrimonio fallido, diciendo que había alejado a papá con sus constantes quejas sobre dinero y responsabilidad. A su vez, mamá no podía soportar estar en la misma habitación que la abuela. Cuando era tiempo de mis visitas con la abuela Eleanor, mamá me llevaba a su casa y prácticamente me dejaba en la puerta sin siquiera entrar. Pero una vez dentro, todo cambiaba. La abuela Eleanor me envolvía en abrazos cálidos y me contaba historias sobre papá cuando era joven. Pasaba sus dedos por mi cabello y sonreía suavemente. «Te pareces mucho a tu padre, cariño», decía. «Tienes sus ojos, su sonrisa, incluso esa pequeña olla cuando te ríes». 3 años pasaron en un torbellino de visitas de fin de semana a la casa de la abuela Eleanor, una casa llena de galletas, historias y la calidez que no podía encontrar en casa. Cuando cumplí 8 años, me había acostumbrado a una rutina de cierta manera, días de semana con mamá, que aún estaba amarga por papá, y esos preciados fines de semana con la abuela, que nunca dejaba de esperar su regreso. Pero todo cambió un martes lluvioso de octubre cuando mamá recibió una llamada que hizo que su rostro se pusiera pálido. «Toma tu abrigo, Nicole», dijo con voz inusualmente tranquila. «La abuela Eleanor quiere vernos a las 2». El viaje a la casa de la abuela fue diferente esta vez. Usualmente, mamá solo me dejaba y se iba a toda prisa, pero hoy estacionó el auto y caminó conmigo hasta la puerta. Algo estaba mal, lo sentía en el pesado silencio entre nosotras. La abuela Eleanor parecía más pequeña de alguna manera, acostada en su cama con papeles esparcidos a su alrededor. Su cabello plateado, usualmente perfectamente peinado, estaba desordenado y su rostro tenía un tono grisáceo que me asustaba, pero sonrió al vernos. «Nicole, Sarah», dijo, extendiendo sus manos delgadas. «Gracias por venir». Su voz era más débil de lo que jamás la había escuchado. «Por favor, siéntense las dos», añadió. Mamá realmente se sentó sin discutir, lo cual fue cuando supe que esto era realmente serio. El abogado de la abuela Eleanor, el señor Peterson, también estaba allí, de pie en silencio en la esquina como una estatua sombría. «Necesito discutir algo importante», dijo la abuela, mirando primero a mí y luego a mamá. «No estoy bien y necesito asegurarme de que todo esté bien arreglado. Mi casa y parte de mis ahorros irán a tu tía linda, Nicole, pero he preparado algo especial para ti». Recuerdo jugar con el borde de mi suéter sin entender realmente lo que estaba pasando. Las conversaciones adultas sobre arreglos y papeles siempre me aburrían,
pero sabía que debía prestar atención. Estoy creando un fondo educativo para Nicole, continuó la abuela, con la voz cada vez más fuerte mientras hablaba de sus planes. Cubrirá sus gastos universitarios cuando cumpla 18 años. El señor Peterson aquí gestionará el fondo hasta entonces. Mamá cambió su postura al oír estas palabras. Se sentó más erguida, sus ojos se abrieron un poco más. Noté que sus manos, usualmente inquietas por la ansiedad, quedaron quietas en su regazo. El dinero solo puede accederse para propósitos educativos y Nicole tendrá el control total cuando cumpla 18 años, añadió el señor Peterson, avanzando con algunos papeles. La señora Eleanor ha sido muy específica sobre estos términos. Me quedé allí, balanceando las piernas de un lado a otro, más interesada en el patrón del papel tapiz que en lo que estaban discutiendo. La universidad parecía algo de otra vida. Me preocupaba más mi próximo examen de ortografía y si Jenny Martínez me invitaría a su fiesta de cumpleaños. Todo está arreglado, Sarah, dijo la abuela, tomando la mano de mamá por una vez. Quiero asegurarme de que mi nieta tenga oportunidades sin importar todo lo demás. La mención no dicha de papá flotaba en el aire entre ellas. Después de firmar algunos papeles y despedirnos, mamá y yo regresamos a casa en silencio, pero este silencio se sentía diferente a nuestro habitual silencio tenso. Era casi pacífico. Al llegar al camino de entrada, mamá se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Bueno, dijo con una ligera sonrisa jugando en sus labios. Parece que al menos una persona de la familia de tu padre resultó ser decente después de todo. No entendí completamente el significado de ese día hasta mucho después. A los 8 años, todo lo que sabía era que la abuela Eleanor había hecho algo bueno por mí y, por una vez, mamá no estaba enojada al respecto. El concepto de dinero para la universidad no significaba nada para mí entonces, estaba más emocionada por el caramelo de toffee que la abuela había metido en mi bolsillo cuando nos fuimos. La abuela Eleanor falleció apenas unas semanas después de nuestra última visita. El funeral fue pequeño y tranquilo, y noté que mamá realmente derramó algunas lágrimas, aunque trató de esconderlas. Con la abuela partida, sentí que el último puente hacia el mundo de mi padre se había derrumbado. La vida continuó como siempre lo hace. Durante los 2 años siguientes, mamá empezó a salir con un hombre llamado Robert. Parecía bastante agradable, tenía un buen trabajo en un banco, conducía un buen coche y siempre me traía pequeños regalos. Cuando venía de visitar, mamá sonreía más cuando él estaba cerca y no la había visto sonreír así en años. Luego decidieron casarse. Tenía 10 años en ese momento y la perspectiva de tener una familia completa de nuevo hacía que mi corazón latiera con emoción. Pero las verdaderas noticias llegaron cuando mamá me dijo que Robert tenía una hija de mi edad llamada Ashley, quien se mudaría con nosotras. Recuerdo saltar de alegría, mi mente llena de visiones de compartir secretos, tener pijamadas en la misma habitación y finalmente tener a alguien con quien jugar que no fuera solo una amiga de la escuela. Después de años de ser hija única en un hogar roto, la idea de tener una hermana parecía un sueño hecho realidad. El día que se mudaron, decoré nuestra habitación compartida con letreros de bienvenida y puse algunos de mis libros y juguetes favoritos para compartir. Ashley entró, echó un vistazo y le pidió a su padre si podía tener su propia habitación en lugar de compartir. No quiero compartir con ella, dijo, sin siquiera bajar la voz. Ella no es realmente mi hermana. Eso fue solo el comienzo. Ashley rápidamente reclamó la atención de mamá. Se acurrucaba a su lado en el sofá durante las noches de películas, empujándome hacia un lado. Empezó a llamar a mamá durante la primera semana y la cara de mamá se iluminaba cada vez que lo hacía. Cuando quería ver mis proyectos de arte, yo preguntaba, levantando mi dibujo. 1 minuto, cariño, respondía mamá. Pero ese minuto nunca llegaba porque Ashley ya le mostraba sus tareas. Le contaba sobre su día y cuando finalmente me derrumbé y le dije a mamá cómo me sentía, su respuesta me lastimó profundamente. No seas egoísta, Nicole, dijo.
Apenas levantando la vista de ayudar a Ashley con sus tareas, mamá agregó. Ashley perdió a su madre cuando era muy joven, necesita atención extra y el amor de una mujer. Deberías entender eso, pero ¿qué hay de mi amor? Quería gritar, pero simplemente asentí y me retiré a mi habitación recién silenciosa, donde la cama vacía de Ashley servía como un recordatorio constante de que no era suficiente, no para mi padre y ahora, al parecer, tampoco para mi madre. Los cambios en nuestra familia sucedieron tan gradualmente que al principio apenas los noté, pero mirando hacia atrás ahora puedo ver cómo cada pequeño momento se acumuló para crear una brecha cada vez mayor entre mi madre y yo. Comenzó con viajes de compras. Mamá volvía a casa con bolsas llenas de ropa de diseñador para Ashley, jeans elegantes, zapatillas de marca, lindas blusas de tiendas caras. Mientras tanto, yo conseguía mi ropa en rebajas de grandes almacenes y outlets de descuento. Ashley necesita mantener cierta apariencia en su nueva escuela, decía mamá. Cuando señalé la diferencia. Además, no estás tan interesada en la moda como ella, respondió. Luego llegó la mayor bomba, enviarían a Ashley a Riverside Prep, la costosa escuela privada al otro lado de la ciudad. Aún recuerdo el día en que lo anunciaron durante la cena. Las calificaciones de Ashley son excepcionales, dijo Robert con orgullo. Necesita un ambiente académico más desafiante. ¿Y yo? Pregunté, moviendo mis guisantes en el plato. ¿Puedo ir a Riverside también? Mamá y Robert intercambiaron esa mirada que había llegado a odiar, la que significaba que ya habían discutido esto sin mí. Cariño, lo estás haciendo bien en Lincoln Public, dijo mamá. Ashley tiene diferentes necesidades, ella es realmente dotada. Sabes que el programa regular de su te conviene mejor. Esa noche lloré en mi almohada hasta no tener más lágrimas, pero algo cambió en mí después de eso. Con el paso de los años, dejé de intentar competir por la atención de mamá. Dejé de mostrarle mis boletines, dejé de contarle sobre mis logros, dejé de esperar que me notara. A los 15 años, había aceptado mi lugar en la jerarquía familiar. Me lancé a mis estudios en Lincoln Public, no por ellos, sino por mí misma. Me uní al equipo de debate, competí en ferias de ciencias y mantuve un promedio perfecto. Mis maestros escribían comentarios elogiosos en mis trabajos. Análisis excepcional, Nicole. Trabajo sobresaliente. Tienes un futuro brillante por delante. Mientras tanto, en casa, las conversaciones durante la cena giraban en torno a los últimos logros de Ashley en Riverside Prep, su participación en la conferencia Model UN, su selección para el programa de colocación avanzada, sus torneos de tenis contra otras escuelas privadas. La profesora de inglés de Ashley dice que tiene un verdadero potencial como escritora. Mamá se emocionaba, decía que ella sacaba sobresalientes sin siquiera intentarlo. Robert añadía con orgullo. Me sentaba allí, comiendo mi cena en silencio, pensando en mis propios días en Lincoln, como gané el primer lugar en la Feria Regional de Ciencias, como mi entrenador del equipo de debate quería que liderara el equipo el próximo año. Pero guardaba estos pensamientos para mí misma. ¿Cuál era el punto de compartirlos? Mis logros en una escuela pública no podían compararse con los de Ashley en una escuela privada, al menos no a sus ojos. Aún así, había momentos como cuando mamá y Robert asistían a cada uno de los partidos de tenis de Ashley pero no podían asistir a mis finales de debate. El viejo dolor volvía a surgir, pero había aprendido a reprimirlo para enfocarme en lo que podía controlar, mi educación, mis metas y, gracias a la previsión de la abuela Eleanor, tenía un futuro que era solo mío. El último año de secundaria pasó volando en un torbellino de solicitudes universitarias y ensayos para becas. A medida que se acercaba la graduación, me encontraba sentada en mi escritorio hasta tarde en la noche, rodeada de folletos de diferentes universidades. Mis calificaciones habían abierto muchas posibilidades. Estaba particularmente emocionada por el programa de becas completas de la Universidad Estatal y ya había sido preaprobada basada en mi historial académico. No tienes que tomar la ruta de la beca, ¿sabes?, me dijo mi consejera,
la señora Martínez. Con el fondo universitario de tu abuela, podrías asistir a cualquier escuela que quieras. Pero tengo planes más grandes para ese dinero. Quiero ser inteligente al respecto, le expliqué. Si puedo obtener una beca completa, puedo ahorrar el fondo para el pago inicial de una casa después de la graduación. La señora Martínez sonrió ante eso, siempre pensando adelante. No, Nicole. 2 semanas antes de mi 18º cumpleaños, mamá me llamó para lo que ella denominó una reunión familiar. Los encontré a todos sentados en la sala. Mamá estaba nerviosa en el borde de su sillón favorito, Robert lucía serio en el sofá y Ashley a su lado, sin mirarme los ojos. Siéntate, Nicole, dijo mamá, golpeando el otomano frente a ella. Necesitamos discutir algo importante. Me senté, notando lo formal que todo se sentía. Usualmente, las discusiones familiares ocurrían durante la cena o de pasada, nunca con este tipo de preparación. Como sabes, comenzó mamá, Ashley se está graduando este año también. Hizo una pausa, mirando a mi hermanastra. Hemos estado mirando universidades. Me aceptaron en Princeton. Ashley interrumpió, finalmente mirándome. Es mi escuela soñada, eso, dijo. Felicidades, respondí, sin entender por qué esto requería una reunión familiar. La cosa es que Robert intervino, incluso con la excelente educación de Ashley en Riverside Prep. Sus calificaciones no la califican para una beca completa. Mamá se inclinó hacia adelante. Hemos gastado tanto en su educación en una escuela privada y ha valido cada centavo, pero simplemente no tenemos los recursos para la matrícula de Princeton. Me quedé allí, sin entender por qué me lo estaban diciendo. Entonces mamá soltó la bomba. Esperábamos que, ya que tienes el fondo universitario de tu abuela, quizás estarías dispuesta a compartirlo con Ashley. La habitación quedó en silencio. Miré a mamá, esperando que dijera que estaba bromeando, pero su rostro permaneció serio y expectante. ¿Compartir mi fondo universitario? Repetí lentamente. El fondo que la abuela Eleanor estableció específicamente para mi educación. Pero tú ya tienes una beca completa, Ashley, dijo, como si esto justificara todo. No necesitas el dinero. Somos familia, añadió mamá suavemente. La familia se ayuda mutuamente. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El fondo universitario, mi red de seguridad, mi futuro, el último regalo de mi abuela para mí, querían que se lo entregara a Ashley, la misma Ashley que había pasado años asegurándose de que supiera que no era realmente parte de la familia, la misma Ashley que lo obtenía todo mientras yo recibía las obras. No, la palabra salió de mi boca antes de que pudiera procesar el peso completo de lo que estaban pidiendo. Absolutamente no. ¿Qué quieres decir con no? La voz de mamá tomó ese filo agudo que había llegado a conocer tan bien. Quiero decir que no. Este dinero fue dejado para mí por mi abuela, es mío y voy a usarlo para mi futuro. El rostro de Robert se puso rojo. ¿Escuchas lo egoísta que suena, Sarah? Esto es exactamente de lo que he estado hablando durante años. No pude evitar soltar una risa amarga. Egoísta. Dije. Eso es gracioso viniendo de ustedes. Cuida tu tono, jovencita, respondió Robert con dureza. Siempre has sido celosa de Ashley, siempre tratando de competir con ella y ahora estás tomando tu venganza negándole una oportunidad para una buena educación. La absurdidad de su declaración me hizo reír de nuevo, aunque no había humor en ello. ¿Celosa de qué exactamente? Respondió. De cómo le has dado todo mientras me tratabas como una segunda opción y, por cierto, si ella es tan brillante como siempre has dicho, ¿por qué no ganó una beca como yo? El rostro de Ashley se encogió y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Saltó del sofá y corrió escaleras arriba, su dramática salida marcada por el golpe de la puerta de su habitación. ¿Cómo te atreves?, dijo mamá con una voz tranquila pero peligrosa. ¿Cómo te atreves a ser tan cruel?
Cruel, respondí. Estoy siendo cruel. Estoy siendo cruel. Dije de pie, con las manos temblando. Ustedes son los que intentan quitarme mi fondo universitario. Mamá se puso de pie también, su rostro duro. Bueno, déjame dejar esto muy claro. Tienes 2 semanas hasta tu cumpleaños para cambiar de opinión. Si no estás de acuerdo en compartir ese dinero con tu hermana, puedes encontrar otro lugar donde vivir. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies. ¿Me vas a echar?, pregunté. Esta también es mi casa. No, Nicole, no lo es, respondió mamá con voz fría. Esta casa está a mi nombre. Tendrás 18 años y serás adulta. No estoy legalmente obligada a mantenerte más. No puedo creer esto, susurré. No puedo creer que estés eligiendo a ella sobre mí otra vez. Estás eligiendo el dinero sobre la familia. Robert disparó de vuelta. Familia, casi escupí la palabra. ¿Cuándo me has tratado como familia? No tuvieron respuesta para eso. En su lugar, mamá simplemente dijo: 2 semanas, Nicole. Piensa cuidadosamente sobre tu elección. Los 3 días siguientes fueron como vivir en un pueblo fantasma donde yo era el único fantasma. Nadie me hablaba en el desayuno, mis preguntas en la cena eran respondidas con silencio. Ashley actuaba como si yo no existiera y mamá y Robert me trataban como una invitada no deseada que se había quedado demasiado tiempo. Comía mis comidas en mi habitación, pasaba mi tiempo libre en la biblioteca y trataba de hacerme lo más escasa posible. Pero cada noche, al acostarme en mi cama, podía oírlos en la sala, hablando, riendo, viendo televisión juntos, una familia feliz de 3 sin espacio para una cuarta. Después de ese desastroso encuentro familiar, llamé al señor Peterson, el abogado de la abuela. Mis manos temblaban mientras marcaba su número, pero su voz cálida y familiar ayudó a calmar mis nervios. Nicole, solo estaba pensando en ti. Tu 18º cumpleaños se acerca pronto. Sí, señor Peterson, dije. De hecho, por eso estoy llamando. Tomé una respiración profunda y le conté todo. La demanda de dinero, el ultimátum, todo. Él escuchó en silencio hasta que terminé, luego aclaró su garganta. Esos fondos son legalmente tuyos para controlar el momento en que cumplas 18 años, Nicole. Tu abuela fue muy específica sobre eso y, francamente, creo que sospechaba que algo así podría suceder algún día. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Digamos que ella conocía muy bien a la exesposa de su hijo, hizo una pausa. Ahora, sobre tu situación de vivienda, mira, esto es lo que sugiero, elige tu universidad primero, preferiblemente en una ciudad diferente, luego encuentra un apartamento cercano. Puedo ayudarte con el papeleo. No podrás acceder a los fondos hasta tu cumpleaños, pero podemos tener todo listo de antemano. Pasé esa tarde investigando apartamentos cerca de la universidad estatal, donde ya había sido aceptada con una beca completa. Para la noche, había encontrado un lugar pequeño pero decente, a solo 10 minutos a pie del campus. La casera, la señora Chen, estaba dispuesta a reservarlo para mí con solo una promesa de pago en mi cumpleaños. Durante la siguiente semana, empacé silenciosamente mi vida en cajas, una pieza pequeña a la vez. No quería que nadie notara lo que estaba haciendo. Cada noche, después de que todos estuvieran dormidos, empacaba otra caja y la escondía en mi armario, fotos, libros, ropa, mi vida condensada en contenedores de cartón. En la mañana de mi 18º cumpleaños, mamá me acorraló en la cocina. Bien, dijo, con los brazos cruzados. ¿Has tomado una decisión? La miré realmente, la miré y me sentí extrañamente tranquila. Sí, lo he hecho, respondí. La respuesta sigue siendo no. Entonces ya sabes lo que eso significa, su voz se volvió dura. Quiero que salgas de esta casa hoy. Está bien, dije simplemente. Creo que mi aceptación tranquila la desconcertó. Probablemente esperaba lágrimas o súplicas,
pero en cambio, fui arriba, tomé mis cajas ya empacadas y llamé al taxi que había programado el día anterior. 20 minutos después, estaba girando la llave en la cerradura de mi nuevo apartamento. Lo primero que hice fue llamar al señor Peterson, quien ya tenía todo el papeleo listo. Al mediodía, tenía acceso al fondo de mi abuela. A la 1, pagué el primer mes de renta y el depósito de seguridad a la señora Chen. Esa tarde, caminé hasta la cafetería local donde había solicitado trabajo la semana anterior. El gerente, Mac, ya había acordado contratarme para el verano antes de que comenzara la universidad. Mi apartamento era pequeño, solo un estudio con una kitchenette, pero era mío. Esa noche, mientras me sentaba en mi colchón de aire recién comprado, comiendo comida para llevar y viendo la puesta de sol a través de mi única ventana, sentí algo inesperado: libertad. 2 semanas en mi nueva vida, estaba navegando por Facebook durante mi descanso en la cafetería cuando mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Amigos de la escuela secundaria me estaban enviando mensajes. ¿Has visto la publicación de tu mamá?, decían. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Con manos temblorosas, abrí la página de mamá y ahí estaba, una larga y dramática publicación sobre hijos desagradecidos y lealtad familiar. Mi hija ha roto nuestros corazones, escribió. Después de todo lo que hemos hecho por ella, ella se negó egoístamente a ayudar a su hermana a obtener una educación universitaria. En cambio, está acumulando dinero de su abuela mientras los sueños de su hermana quedan en pausa. Nunca pensé que criaría a una hija tan egoísta y sin corazón. Los comentarios de abajo eran peores. Parientes que apenas conocía estaban opinando. ¿Cómo puede ser tan desagradecida?, decían. La familia debería ser lo primero. ¡Qué niña mimada! Me senté allí en la sala de descanso, mi café enfriándose mientras la rabia y el dolor luchaban dentro de mí. Entonces algo se rompió. Si mamá quería sacar nuestra ropa sucia en las redes sociales, está bien, decidí. Contemos toda la historia. Abrí mi laptop y comencé a escribir. Ya que mi madre ha elegido hacer públicos nuestros asuntos familiares privados, déjame compartir mi lado de la historia. Sí, me negué a darle a mi hermanastra el dinero de mi fondo universitario que mi abuela dejó específicamente para mi educación. Lo que mi madre olvidó mencionar es que me dio un ultimátum: o renuncio a mi herencia o me echaría de la casa en mi 18º cumpleaños. Ella cumplió esa amenaza. Me vi obligada a mudarme porque no quería ceder el dinero que legalmente me pertenecía. Durante años, vi cómo mi hermanastra obtenía una educación en una escuela privada mientras yo iba a una pública. Vi cómo ella obtenía ropa cara mientras yo recibía las obras de las tiendas departamentales. Me esforcé, saqué sobresalientes y obtuve una beca completa para la universidad, algo de lo que estoy orgullosa, pero aparentemente eso no fue suficiente. También querían mi herencia. Así que sí, elegí mantener el regalo de mi abuela y ahora vivo sola, trabajando y preparándome para la universidad. Pero no elegí esta situación, mi madre lo hizo cuando echó a su propia hija en su cumpleaños. Hice clic en publicar y volví al trabajo. Para cuando terminó mi turno, la respuesta fue abrumadora. Maestros, vecinos e incluso algunos de los viejos amigos de mamá estaban comentando con mensajes de apoyo. Personas que habían conocido a nuestra familia durante años comenzaron a compartir historias de cómo notaban el favoritismo pero nunca decían nada. Esa noche, mi teléfono sonó y el nombre de mamá apareció en la pantalla. ¿Cómo te atreves?, siseó cuando contesté. ¿Sabes lo humillante que es esto? La señora Peterson de la iglesia ni siquiera quiere verme ahora. La mitad de mis amigos están cuestionando mi crianza. Quizás deberían, dije con calma. Echas a tu hija de la casa por no ceder su herencia. ¿Qué clase de madre hace eso?, respondí. Hice todo por ti. No, mamá. Hiciste todo por Ashley y está bien. Ella es tu hija ahora, pero yo ya terminé. Adiós, mamá,
colgué y bloqueé su número. Luego la bloqueé en todas las redes sociales, junto con a Robert y Ashley. Fue sorprendentemente fácil, como cortar el lastre muerto que había estado cargando durante años. Ahora estoy en mi primer semestre en la Universidad Estatal, estudiando Administración de Empresas. Mi pequeño apartamento se siente más como un hogar cada día. A veces pienso en ellas, mamá, Robert y Ashley, pero esos pensamientos vienen cada vez menos. La foto de la abuela Eleanor está en mi escritorio y, a veces, juro que me está sonriendo con orgullo. Ella sabía de alguna manera que necesitaría este dinero, no solo para la educación sino para la libertad. Me dio los medios para elegir mi propio camino y nunca lo olvidaré. Había sido una semana larga, llena de reuniones una tras otra y llamadas de conferencia, y estaba lista para volver a casa. Había estado de viaje de negocios en Chicago, y casi ni había terminado de desempacar mi maleta cuando ya estaba volando de nuevo. Soy de esas personas que se esfuerzan por mantener un aspecto profesional, así que cuando estoy de viaje, siento que todo lo demás queda en un segundo plano, especialmente mi vida personal. Siempre he estado muy unida a mi papá, incluso después de que mis padres se divorciaran. Claro, tuvimos nuestras diferencias. Hubo momentos en los que deseé que él fuera más expresivo en su apoyo cuando mi madrastra, Clara, hacía comentarios pasivo-agresivos, pero es mi papá, y lo quiero. Sabía que, en el fondo, siempre intentaba hacer lo mejor que podía. Pero con Clara, esa era otra historia. Ella apareció hace unos 6 años, cuando yo tenía 22. Acababa de graduarme de la universidad, y estaba tratando de orientarme en el abrumador y confuso mundo de las responsabilidades de la adultez. Pensé que mi papá por fin había encontrado a alguien que lo hiciera feliz, alguien con quien compartir su vida después de mi mamá. Pero Clara no era lo que yo esperaba. Era distinta. Un poco demasiado ansiosa por meterse en cada conversación. Un poco demasiado entusiasta a la hora de controlar las cosas en la casa. No me importó que decorara la habitación de invitados cuando regresé a casa. No me importó que quisiera reorganizar la cocina o darle su toque al lugar. Pero cuanto más tiempo pasaba, más notaba cambios sutiles. Primero fueron cosas pequeñas. Quitar mis viejas fotos de las paredes, reemplazar recuerdos familiares por sus propios adornos. Luego vinieron las cosas más grandes. Mi papá comentaba casualmente cómo ellos planeaban hacer reformas en el apartamento, o cómo Clara pensaba que el lugar necesitaba un toque más moderno. No era solo el apartamento. Empecé a sentir que ella trataba de empujarme fuera de la vida de mi papá, como si yo fuera una visita no deseada en la casa que habíamos compartido durante años, antes de que ella llegara. Y no podía entender muy bien por qué, especialmente porque ya no era una niña, sino una mujer tratando de encontrar su lugar en el mundo. Pero ahí estaba, la tensión no dicha. Cada conversación se sentía con cierta aspereza, y cada vez que iba de visita, Clara estaba ocupada con algo en el apartamento, o había otra cosa de la que debía encargarse. No era hostilidad directa, era más bien una manipulación pasivo-agresiva. Era como si ella quisiera marcar su territorio en todo, incluido el apartamento que heredé de mi abuelo. Cuando mi abuelo falleció hace 3 años, heredé su apartamento en la ciudad. No era una mansión, pero lo era todo para mí. Un lugar pequeño y encantador, que se sentía como hogar, lleno de libros antiguos y muebles que adoraba. Mi papá pensó que sería buena idea que yo tuviera mi propio lugar, para poder establecerme. Pero nunca sentí que fuera completamente mío. No cuando Clara me recordaba constantemente lo mucho que se podría mejorar, si simplemente la dejara hacerse cargo del apartamento. Con cada sugerencia, ¡ay! ¿Por qué no guardas tus cosas en un depósito? O, no necesitas todo este espacio, ¿verdad? Sentía que mi presencia siempre era una ocurrencia tardía. A decir verdad, no había pasado mucho tiempo en casa durante el último año. El trabajo había sido muy demandante, y cuando regresaba, era solo para recoger algunas cosas o dejar la ropa sucia. La verdad era que no me sentía tan bienvenida como antes,
Así que comencé a pasar más tiempo en la ciudad, lejos del apartamento. Y cada vez que volvía, notaba más cambios. La alfombra que me encantaba había sido sustituida por algo que Clara consideraba más moderno. Los cuadros en las paredes habían sido reemplazados por versiones nuevas y elegantes que hacían que el lugar se sintiera menos acogedor. A pesar de todo, nunca se lo mencioné a mi papá. No quería causar problemas. Él era feliz con Clara, y ella siempre encontraba la forma de parecer muy convincente al afirmar que todo lo que hacía era por mi propio bien. Sin embargo, en el fondo, sentía que estaba perdiendo algo importante. Y ahí estaba yo, sentada en un avión, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban debajo de mí. Tenía ganas de llegar a casa, desempacar mi maleta y simplemente estar en mi espacio. Mi apartamento era mi santuario, mi pequeña rebeldía contra todo lo que se sentía demasiado grande. La idea de que Clara se metiera también ahí me revolvía el estómago. Cuando el avión aterrizó, estaba ansiosa por retomar mi rutina, pero había una sensación persistente de que algo no iba bien. Había llamado a mi papá más temprano solo para saludar. Me mencionó que Clara había pasado más tiempo en el apartamento últimamente, pero no le di mayor importancia. Siempre estaba por ahí, así que pensé que era otro intento de convivencia. No fue sino hasta que abrí la puerta del apartamento, arrastrando mi maleta detrás de mí, que me di cuenta de lo equivocada que estaba. Las luces estaban encendidas y se oía risa procedente de la sala. Me quedé parada en el pasillo, inmóvil, mientras escuchaba la voz de Clara resonar por la puerta. Sentí que el corazón se me hundía cuando entré, y la vi sentada en el sofá, con los pies en alto, viendo la tele como si fuera la dueña del lugar, de mi lugar. «Oh, hola», dijo ella con una sonrisa enorme. «Parece que me quedo aquí definitivamente, ¿eh? Este lugar ya es mío». Se me revolvió el estómago de incredulidad. Esto no podía estar pasando. Me quedé ahí, en el umbral, todavía con mi maleta en la mano, sin saber muy bien qué pensar de la escena frente a mí. Clara estaba acomodada en el sofá, como si hubiera vivido ahí durante años. El lugar, mi lugar, era un desastre. Ropa y libros regados sobre la mesa de centro. Restos de algún proyecto sin terminar que, conociendo a Clara, seguro era suyo. Yo esperaba encontrarme con un apartamento tranquilo, mi pequeño rincón del mundo, donde pudiera por fin relajarme tras una semana estresante de reuniones consecutivas. En cambio, la veía ahí, como si ese fuera su territorio. Ni siquiera se dio cuenta de mi llegada al principio. ¿Clara?, pregunté por fin, con la voz temblorosa mientras asumía la realidad de la situación. Ella levantó la mirada con una sonrisa demasiado amplia, casi engreída. «Oh, hola. Bienvenida a casa. Ha sido genial, ¿sabes? Tener todo el sitio para mí un rato. Tu padre y yo estábamos hablando de lo mucho mejor que se siente con el espacio para nosotros solos. La verdad, ya se estaba volviendo incómodo con todas tus cosas aquí». Hizo un gesto vago hacia los montones de mis cosas arrinconadas en esquinas. «Es como si este apartamento estuviera hecho para mí». Parpadeé sin saber si reír o gritar. «¿Cómo que hecho para ti?», pregunté, dando un paso cauteloso, intentando mantener la voz firme. Clara se estiró y dio unas palmadas en el sofá a su lado, como si me ofreciera asiento, aunque se sentía más bien como una orden. «Ay, cariño, ¿no lo sabías? Tu papá y yo estuvimos hablando y decidimos que es lo más lógico que yo me quede aquí de forma permanente. A fin de cuentas, es demasiado grande solo para ti, ¿no crees?». Su tono era empalagoso, pero debajo se percibía un aire de autosuficiencia que no pude ignorar. He estado haciendo algunos cambios, ¿sabes? Dándole el nuevo comienzo que necesitaba. Las cosas de tu abuelo, aunque bonitas, no eran muy... ¿cómo decirlo? Modernas. Hemos estado actualizando el lugar, haciéndolo sentir como un hogar para los dos. Sentí como la ira empezaba a bullir en mi interior, pero me obligué a mantener la calma.
Tenía que ser racional. Tenía que manejar esto sin hacer un gran escándalo. No puedes quedarte con mi apartamento así como así, Clara. Dije, intentando que mi voz sonara serena. Este es mi hogar, no el tuyo. No puedes llegar y adueñarte. No tienes derecho. Su sonrisa se tambaleó un segundo, pero se recuperó rápido, sacudiendo mi comentario con una risa ligera. Cariño, tu papá y yo hablamos de esto. A él le parece bien. Y, seamos honestos, apenas pasas tiempo aquí de todos modos. ¿No tiene sentido? Somos adultos. Y seamos realistas, tú prácticamente no vives aquí. Siempre estás fuera. Lo dijo como si me hiciera un favor. Ese no es el punto, repliqué con la voz ya temblorosa. Estoy tratando de controlarme, pero se me hace cada vez más difícil. Este apartamento me lo dejó mi abuelo. Está a mi nombre, es mi lugar. No puedes venir aquí y reclamarlo como tuyo. Ella entrecerró los ojos, aunque no pareció sorprendida. Ay, cariño, dijo condescendiente. Seguramente has estado tan ocupada con el trabajo que se te olvidó revisar el contrato. O tal vez no te fijaste cuando hablábamos de espacio y reformas. Pero no pasa nada. Eres bienvenida cuando quieras. Solo que tendrás que asegurarte de no dejar tus cosas por todas partes. Parpadeé, asimilando de golpe lo que estaba insinuando. ¿Qué quieres decir? ¿Pretendes desalojarme? No podía ocultar la incredulidad en mi voz. Sentía las manos apretadas en puños, la sangre empezando a hervirme. Clara se reclinó en el sofá, cruzando los brazos con toda la confianza del mundo, dejando claro que se sentía dueña de la situación. Bueno, no lo llamaría así, pero sí creo que es hora de que sigas adelante. Ya eres adulta, y se trata de hacer un borrón y cuenta nueva. Sabes cuánto hemos querido tu padre y yo instalarnos aquí de verdad. Solo intentamos que este lugar funcione para nosotros. Mi mente iba a 1000 por hora, mi corazón acelerado. Estaba temblando de rabia, pero no quería que ella lo notara. No puedes decidir eso así como así. Mi nombre está en la escritura. Este apartamento es mío, no tuyo. No me vas a echar. Su expresión no se alteró. Se encogió de hombros, como si esto fuera un simple juego. Cielo, estás demasiado aferrada a las cosas y, ¿sabes? Quizá es momento de que aprendas a soltar. Tienes muchas opciones. Podemos ayudarte a encontrar un sitio nuevo si quieres. Estarás bien, ya verás. Sentí un arranque de furia incontrolable. No podía creer lo que estaba oyendo. Esto ya no se trataba solo de que ella se apropiara de mi espacio, era un ataque contra todo lo que yo representaba. Ella creía que podía entrar en mi vida, empujarme a un lado y quedarse con lo mío sin consecuencias. Pero no iba a permitir que pasara sin pelear. Me di la vuelta y fui directo al cajón del escritorio donde guardaba la escritura oficial del apartamento. Sabía que había estado evadiendo esta confrontación desde hacía mucho, pero ya no podía seguir haciéndolo. Era hora de demostrarle a Clara dónde estaba el límite. Clara me siguió, con un tono de fastidio en la voz. ¿Qué crees que estás haciendo? Te dije que esto es por tu bien. Saqué la escritura sosteniéndola ante ella con manos firmes. Este apartamento es mío, Clara. Está a mi nombre, no al de mi papá ni al tuyo. No tienes ningún derecho a decirme qué hacer en mi propia casa. Sus ojos se abrieron con sorpresa, su aplomo resquebrajándose por primera vez. ¿Qué? ¿De qué hablas? La expresión de shock e incredulidad mientras miraba el documento era impagable. Pude ver cómo se le transformaba la cara antes de que dijera algo. Sus ojos iban del papel a mi rostro, como tratando de entender lo que veía. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. No supe si estaba en shock o si intentaba pensar en una manera de manipular la situación a su favor. Pero cualquiera que fuera su plan, esta vez no funcionaría. ¿Es alguna clase de broma? Consiguió decir al fin, con la voz tensa pero aún endulzada con esa falsedad que la caracterizaba. Dio un par de pasos hacia mí, como intentando ver mejor el papel. ¿Qué se supone que es esto? No entiendo. Tu papá... Mi papá no firmó nada. La interrumpí.
cortando cualquier intento de tergiversar la historia. Heredé este apartamento de mi abuelo. Es mío. Está a mi nombre. Mis dedos se aferraron al documento mientras lo levantaba, no solo para dejarlo claro, sino porque sentía, por primera vez en mucho tiempo, una oleada de confianza. El apartamento siempre había sido mi refugio, y ahora significaba la línea divisoria. La sonrisa de Clara se volvió forzada, con un matiz casi desesperado detrás. Cariño, no sé qué clase de papeles tienes ahí, pero este es nuestro hogar ahora. Tu padre y yo decidimos que así debe ser. Sus palabras eran tan condescendientes, y yo sentía cómo la rabia me ardía por dentro. No me estaba escuchando, o al menos no con la intención de entender. Simplemente me descartaba, como siempre hacía, pero esta vez yo tenía algo que no podía rebatir. Inspiré hondo para calmarme. No puedes venir aquí y proclamar que esto es tuyo, Clara. No decides tú. No importa de qué hablaste con mi papá. Este apartamento es mío. Punto. Ella se acercó un poco más, con los tacones resonando contra el piso de madera, y tuve que contener el impulso de retroceder. Ya me habían arrinconado bastante. Había pasado demasiados años dejándola menospreciarme y apropiarse de lo que era mío, y no pensaba permitirlo más. Estoy segura de que a tu abuelo le habría gustado que fueras razonable, dijo Clara, cada palabra resumando falsa preocupación. Y estoy segura de que no querrás hacer esto más difícil de lo necesario, ¿verdad? Se trata de la familia. Tu padre y yo hemos estado trabajando juntos para mejorar las cosas para todos nosotros. Y tú solo. Lo estás complicando más de la cuenta. Luché contra las ganas de poner los ojos en blanco ante su intento de manipulación. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero ahora, en lugar de intimidarme, sentía una furia que se acumulaba. Sus constantes desprecios, sus comentarios pasivo-agresivos. Todo volvió a mí de golpe. Esto no era solo que intentara robarse el apartamento, era su afán de borrarme de mi propia vida. No me voy a ir a ningún lado, afirmé con firmeza, recuperando por fin mi voz. Este es mi lugar. No me importa lo que hayas hablado con mi papá. Él no es el dueño de este apartamento, lo soy yo. Vi cómo su rostro se endureció, con la mandíbula tensa al escuchar mis palabras. Abrió la boca, con una expresión de incredulidad y rabia contenida. ¿Tú crees que el testamento de tu abuelo importa en esta casa? ¿De verdad crees que con ese papelito eres la jefa aquí? Sentí un nudo en el pecho. Era como si me acusara de cosas que nunca hice. El apartamento de mi abuelo no era solo un bien material, era un símbolo. Algo que me conectaba con él y con la historia de mi familia. No iba a dejar que Clara me lo arrebatara por nada. Sí importa, dije con la voz tensa, intentando mantenerla firme. Y no puedes simplemente meterte aquí y adueñarte de mi herencia. No puedes quedarte con la historia de mi familia, Clara, solo porque crees tener derecho a ella. Pero ella no me escuchaba. Veía su mente trabajar a toda velocidad, buscando una forma de darle la vuelta a la situación. Pero no había nada que pudiera hacer. No había palabras que cambiaran el hecho de que yo era la propietaria legal. ¿Y qué se supone que quieres que haga entonces?, preguntó Clara con un tono helado y calculador. ¿Quieres que recoja mis cosas y me largue? Porque créeme, no vas a salirte con la tuya tan fácilmente. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo, como midiendo la distancia entre las dos, pero no me moví. No iba a retroceder. No esta vez. Quiero que te vayas, respondí sin rodeos. Y quiero que dejes de querer controlarlo todo. Esta es mi casa, y no me voy a ir. La que se va eres tú. La cara de Clara se contorsionó en una mezcla de ira y sorpresa. Abrió la boca para decir algo, pero volví a interrumpirla, negándole el control de la conversación. No tienes más autoridad aquí. Ya no vas a pasarme por encima como lo has hecho durante años. Si no quieres irte por tu cuenta, tendré que acudir a la policía o a un abogado. Ya estoy harta. Ella retrocedió un paso, y por primera vez noté que su seguridad vacilaba. Desde que había entrado en mi vida, Clara no conocía la derrota, pero esta vez no tenía respuesta.
Sin embargo, mientras estaba ahí de pie, con el corazón martillándome en el pecho, supe que esto no se acabaría tan rápido, ni de lejos. Apenas había comenzado a defender lo que era mío, y Clara no tenía idea de lo que se le venía. Los siguientes días fueron borrosos. Pasé horas reuniendo documentos, confirmando cada detalle de la propiedad, asegurándome de tenerlo todo en orden. Sabía que Clara no se rendiría fácilmente. Si acaso, esto la motivaría a llevar todo al extremo. ¿Y mi papá? No supe mucho de él. Se mantenía callado, distante, como si no supiera de qué lado ponerse. Pero no podía permitir que eso me frenara. Me negaba a seguir dejando que Clara me manipulase a mí o a mi padre. Tenía un plan, y esta vez no iba a retroceder. La confrontación con Clara me había dejado a flor de piel. Mis emociones seguían a tope, pero había algo que tenía clarísimo. No pensaba perder esta batalla. No ahora. No nunca. Y si Clara creía que podía aparecerse en mi vida y apropiarse de todo, estaba muy equivocada. Pasé esos días como en una nube de preparación. La ira que había comenzado a hervir en mí tras el primer enfrentamiento solo fue en aumento. Ya no peleaba solo por el apartamento. Estaba peleando por mí misma, por todo lo que ella había intentado borrar. Mi historia, mi espacio y mi lugar en mi propia familia. Sentía una necesidad ardiente de recuperar lo que era mío por derecho. Mientras más lo pensaba, más claro me quedaba que Clara no se echaría atrás. Haría lo imposible por complicarme la vida. Ya había manipulado a mi papá para que pensara que sus actos tenían justificación, llenándole la cabeza de excusas sobre cómo todo era para bien de todos. Pero yo sabía la verdad. No se trataba de hacer las cosas mejor, se trataba de control. Llamé al abogado. Aseguré cada papel relacionado con la propiedad. Incluso llamé a un cerrajero, por si las cosas se ponían peor. No estaba segura de cómo reaccionaría Clara, pero sabía que no se daría por vencida. Lo peor era que mi padre, la persona en la que pensé que podría apoyarme, seguía en silencio. Cada vez que intentaba hablar con él, estaba ocupado o evasivo. Y Clara, bueno, Clara actuaba su papel a la perfección. Se mostraba encantadora con él, toda dulzura e inocencia, mientras, por otro lado, arrasaba con todo lo que me quedaba. Pero se acabó a hacerme la víctima. Este era mi apartamento, mi herencia, mi futuro. Y no iba a dejar que me lo arrebataran. Llegó el día en que supe que debía dar el paso definitivo. Clara se había portado bien últimamente, al menos cuando estaba con mi papá. Pero sentía la tensión en el aire. Las pullas veladas, las insinuaciones condescendientes, las propuestas constantes de cómo debía organizarse todo. Era evidente que iba a pasar algo grande. Esa mañana me levanté temprano, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Me vestí con cuidado y seguridad. Pantalones negros, una blusa que me hacía sentir poderosa y tacones que resonaban con cada paso. Agarré el sobre con todos los documentos, cada prueba que había recopilado en esos días. No quería llegar a esto, pero no me quedaba opción. Clara no se iría si no la obligaba. Oí su voz en la sala cuando me acerqué a la puerta principal. Estaba hablando con mi papá y se reía con esa risita aguda que tanto me molestaba. Abrí la puerta con un suspiro profundo, con el corazón latiéndome con fuerza pero con la determinación de quien ya no se deja pisotear. En cuanto Clara me vio, su sonrisa se esfumó. «Vaya, mira quién llegó», dijo, sin molestarse en disimular el sarcasmo. «Justo le estaba diciendo a tu padre lo mucho que ha mejorado el lugar ahora que...» «Basta». Mi voz cortó sus palabras en seco. «No vine a escuchar más excusas, Clara. Vine a ponerle fin a esto». Ella alzó una ceja, sorprendida por el cambio repentino en mi tono. Mi papá me miró, con una expresión neutra, pero noté que estaba incómodo. No entendía lo que pasaba, pero sentía que algo se había alterado. «¿De qué hablas?», preguntó Clara haciéndose la inocente. «Solo trato de que este lugar sea más habitable»,
casi ni vienes. Estoy hablando de que intentas adueñarte de mi apartamento. Este lugar no es tuyo, es mío, y no puedes llegar como si fuera tu propiedad. Sus ojos se estrecharon, con la sonrisa torcida, defensiva. Esto es ridículo. Llevamos semanas hablando de esto. Tu papá y yo. No, la interrumpí, alzando el sobre que contenía la escritura. Este apartamento me lo dejó mi abuelo. La escritura dice que es mío, y estoy harta de que finjas lo contrario. Me acerqué a la mesa de centro y dejé los papeles frente a ella. Clara los miró con nerviosismo, pero no los tocó. Su fachada de seguridad empezaba a agrietarse, y el ambiente se sentía pesado. Mira, cariño, intentó con la voz temblorosa. Tu papá y yo. No se trata de lo que hayan hablado con mi papá, repuse con voz firme. Se trata de lo que es legalmente mío, y no tienes derecho a quedarte aquí. Punto. Clara miró a mi papá, esperando que interviniera, que se pusiera de su lado como siempre. Pero él no dijo nada. Se quedó allí, inmóvil, mirándonos, sin hablar, sin moverse. Y eso, más que cualquier cosa, me mostró que sabía que yo tenía razón. La expresión de Clara vaciló un instante antes de que recuperara un rastro de compostura. ¿De verdad crees que ese papel cambia algo? Es solo un papel, nada más. Negué con la cabeza. No es solo un papel, es la verdad. Este apartamento es mío, Clara, y no eres bienvenida aquí. El silencio se hizo denso. Mi papá seguía sin pronunciar palabra, inmóvil. Pero Clara estaba atónita, visiblemente afectada. Se la notaba calculando cómo zafarse, pero no había escapatoria. Se acabó. Bien, soltó con una voz agria. ¿Quieres montar un espectáculo? Perfecto. Pero recuerda que tu padre y yo solo queríamos lo mejor para ti. Te vas a arrepentir. Se dio la vuelta y salió, sus pisadas resonando en el pasillo como un punto final a un capítulo agotador de mi vida. Mi papá siguió ahí, sin decir nada. Simplemente me miró, sin saber qué hacer. Parecía un hombre dividido entre dos mundos que ya no entendía del todo. Pero no esperaba que lo resolviera en ese momento. Había esperado demasiado. Lo siento, dije en voz baja, sin saber si se lo decía a él o a mí misma. Pero no voy a dejar que se lleve lo que es mío. Con esas palabras, me giré y caminé hacia la sala, sintiendo por fin cómo se levantaba un gran peso de encima. Había ganado. Se había terminado. Era libre al fin. El silencio en el apartamento era casi ensordecedor después de que Clara salió, con sus pasos resonando en el pasillo como la última palabra de un capítulo largo y agotador. Aún tenía el corazón acelerado, pero sentía algo más que adrenalina, un alivio profundo, casi desconocido. Lo había logrado. Me había defendido como nunca antes, y por primera vez en mucho tiempo me sentía poderosa. Me giré para ver a mi papá. Seguía de pie, sin decir nada, con las manos en los bolsillos del pantalón y una expresión mezcla de confusión y preocupación, como si intentara procesar todo lo que acababa de pasar, pero evitaba mi mirada. Ni una sola vez la cruzó con la mía. ¿Estás bien?», logró decir al fin con voz titubeante, casi insegura. Respiré hondo, intentando apaciguar la tormenta que llevaba dentro. «Estoy bien», respondí, notando que mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. «Tenía que hacerlo, papá. Tenía que recuperar lo que es mío». Él asintió despacio, pero con una vacilación en los ojos que me dolió. No pensé que llegaría a esto. No me di cuenta de lo mucho que estaba sufriendo. Sentí un nudo en la garganta, pero lo aparté. No quería compadecerme de mí misma. No iba a caer en eso otra vez. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté, sin poder contener ya la pregunta que había cargado por tanto tiempo. «¿Por qué no me advertiste lo que estaba pasando?». No respondió al instante. Se tomó un segundo, respiró profundamente y habló. «Es complicado», dijo en voz baja. «Clara, ella es muy persuasiva. Siempre parecía que lo que hacía era por el bien de todos.
que tú casi no estabas aquí. No quería empeorar las cosas, no quería más conflictos. Me mordí el labio, conteniendo las lágrimas. Mi papá siempre había sido pasivo con Clara. Prefería no contradecirla, tomar el camino fácil antes que generar roces. Pero ya no iba a aceptar que se escudara en esa excusa. No ahora, después de todo lo que Clara había intentado quitarme. Ella se aprovechó de ti, papá, dije en voz baja, firme. Sabía lo que hacía, y tú la dejaste. Este apartamento no es solo un inmueble, es mi herencia, mi conexión con el abuelo. No podías dejar que ella se lo quedara solo porque quería un piso más amplio. Eso no le correspondía. Él me miró entonces, de verdad. Sus ojos reflejaban algo que podría ser remordimiento, o culpa, o quizá ambas cosas. Pero ahí estaba. Lo siento, dijo con sinceridad que me desconcertó. Nunca quise que te sintieras como si no importaras, como si tus sentimientos no valieran. Solo no quería más drama. Tragué hondo, sintiendo un nudo en la garganta. Lo entiendo. Pero yo necesitaba que me vieras, papá. Necesitaba que entendieras lo que estaba pasando y que me defendieras, no que la dejaras pisotearme. Guardó silencio mientras asimilaba mis palabras. Finalmente, asintió, con los hombros caídos, como si al fin sintiera el peso real de la situación. Tienes razón, contestó con voz apagada. Debí hacer más, debí pelear por ti, pero voy a cambiar, lo prometo. Respiré con dificultad, tratando de calmar la marea de emociones. Por primera vez parecía que mi padre me veía de verdad, no solo como a su hija, sino como una adulta con su propia vida, su propio espacio y su propio valor. Sentía que ese era el comienzo de algo nuevo, más honesto, aunque no fuera a ser fácil. Era solo el primer paso. No te pido que elijas un bando, papá, dije con suavidad. Solo quiero que me respetes, que respetes lo que es mío. Eso es todo. Él alargó la mano y la dejó caer sobre mi hombro, con cierta vacilación. Te respeto, dijo con la voz quebrada. Solo que no sabía cómo demostrarlo. Asentí, aceptando sus palabras, aunque no borraran los años de tensiones. No reparaban todos los momentos en que él permitió que Clara se saliera con la suya. Pero era un inicio. Nos quedamos un momento así, los dos, en el apartamento que siempre me había parecido un hogar. Ahora se sentía distinto. Sentía que volvía a ser mío. Y por primera vez en mucho tiempo, me atreví a sonreír. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Clara no volvió a buscarme, cosa que agradecí, aunque parte de mí sospechara que estaría planeando algo. Pero ya no me importaba. Había recuperado el control y eso bastaba. Mi papá, pese a sus inseguridades iniciales, se involucró más en lo que vino después. Me ayudó a arreglar cositas que Clara había pasado por alto, reparaciones menores que siempre consideró sin importancia. Me prestó atención cuando le hablaba de mis planes para el futuro, mi trabajo, mis metas. Y por primera vez en años, sentí que de verdad estábamos presentes el uno en la vida del otro. No era perfecto y no resultaría sencillo reconstruir la confianza dañada, pero avanzábamos, despacio, y se sentía bien, correcto. Ya por la tarde de ese mismo día, me senté en la sala, contemplando el apartamento que por fin volvía a ser mío. Sentí una paz discreta, pero llena de triunfo. Clara se había ido, mi papá y yo estábamos recomponiendo lo roto, y al fin había encontrado mi voz. No se trataba solo de quedarme con la propiedad, se trataba de haber aprendido a defender lo que merecía sin temor a las consecuencias. Me sentía más fuerte, más segura de mí misma y más decidida que nunca a proteger lo que era mío. Había sido una lucha larga, pero al final gané. Se había acabado. Era libre.